es, si bien vamos a trabajar, vamos a introducir el tema de herencia, vamos a completar el tema de relación entre clases. ¿Se acuerdan la clase pasada? Ahora lo vamos a repasar. Empezamos viendo el concepto de relaciones entre clases, vimos composición y lo que vamos a hacer es, voy a poner ahí, así se ve un poco mejor. Me pueden seguir directamente desde las pantallas y como lo hacen algunos que están conectados por Zoom. Y la idea es, primera parte, hacemos una introducción teórica y después hacemos práctico. Recuerden que la semana pasada, entre el cuestionario más el tema de la falta de espacio y todo, tuvimos que ajustarnos y llegamos a dar solamente la parte teórica, no llegamos a hacer el práctico. Así que la idea de hoy es que poder hacer la parte práctica y terminar de aprender el tema, ¿sí? Tanto de la clase pasada como la de hoy. ¿Cómo anduvieron en el práctico? ¿Bien? ¿Está? Bien, hoy vamos a tratar de hacer toda una conexión con todos los temas. Bien, entonces comenzamos, ¿sí? Como les dije, hoy vamos a hacer un pequeño repasito entre el concepto de relaciones entre clases que vimos la clase pasada y vamos a comenzar con herencia y vamos a hacer un caso de estudio. Con el caso de estudio vamos a terminar de aplicar el tema de composición de la clase pasada y el tema de herencia de hoy, el tema nuevo. Repasamos. ¿Qué tenemos en el paradigma orientado a objetos? No importa el lenguaje donde estemos, ¿no? Todo lo identificamos a través de clases, de entidades, en realidad de objetos. Vamos a usar objetos en la vida real. Pero para usarlos tenemos que darle un marco de trabajo. Ese marco o ese molde o modelo son las clases. Por eso cuando uno programa o hace análisis y diseño con este paradigma, ¿qué hace? Va identificando los actores, va identificando los roles, qué es lo que hace, qué es lo que tiene, cuáles son sus comportamientos y se encapsulan todos, ¿sí? Por eso empezamos hablando de clases, ¿no? Que es el molde o modelo para construir los objetos. Es el lugar donde uno va definiendo o establece para cualquier entidad, bueno, qué características comunes tienen y qué comportamientos. Desde el punto de vista de programación, que ahora bajamos a programación, vamos a ver que hay un patrón que se usa siempre de diseño, que es cada vez que tengo que crear una clase, la nombro como una unidad, ¿sí? Siempre en mayúscula, no importa el lenguaje, es mayúscula porque en realidad en programación que estoy creando un nuevo tipo definido por el usuario, que se llama, ¿sí? Es lo mismo que ustedes veían en primer año en AED, ¿se acuerdan cuando vieron la unidad de registros y objetos? Trabajaban con variables independientes y después empezaron a trabajar con variables que agrupaban datos, ¿sí? Esas variables son tipos definidos por ustedes, porque ustedes dicen, bueno, yo quiero un alumno, una persona, un producto, ¿sí? Cualquier entidad de la vida real la representan, le dicen, le vamos a poner un nombre y vamos a identificar qué es lo importante. Ahí hacemos abstracción, encapsulamiento, modularización, qué es lo que importante para el sistema. En nuestro caso vamos a definir persona, por ejemplo, que tenga mínimo un DNI, que lo identifique, un nombre, un teléfono, un domicilio, datos de contacto. Y desde el punto de vista de programación, ¿qué vamos a hacer con esos datos? Porque recuerden que en programación, no importa en qué lenguaje estén ni en qué nivel de software estén desarrollando, siempre hay dos operaciones fundamentales, que es escribir y leer. En eso se basa el hardware. El hardware lo único que sabe es escribir, leer y mover bytes de un lado para otro, ¿sí? Ese es lo único que hace un hardware inteligente, que uno le llama, porque tiene modelo von Neumann, ¿se acuerdan? Unidad de procesamiento, memoria, ¿sí? Todo ese movimiento de información que va desde afuera a memoria, de memoria a CPU, CPU vuelve y va a memoria, todo se traduce en movimiento de byte, operaciones aritméticas simples, ¿sí? Y nada más.
escritura, lectura. ¿Está? Eso llevado al alto nivel en donde estamos implica que por cada dato que nosotros necesitemos representar, vamos a tener que, de alguna manera, darle entrada a memoria grabando o salida leyendo para poder ver el dato. ¿Se entiende? Por eso, la forma de representar las clases en el paradigma en programación, no importa el lenguaje, es defino qué atributos tengo o qué características y después mínimamente todos los métodos de lectura-escritura, ¿sí? Lo que normalmente se llaman el set o el get, ¿sí? Set escribe, get retorna. Acá vimos que en Smalltalk, como en Python también se usa la misma nomenclatura, diferente de C++ o Java o C Sharp, que es uso el mismo nombre del atributo, pero ¿qué pasa? Cuando el nombre del atributo va solo, es porque retorna el dato. Le pido, dame el atributo. Y si el atributo va con un parámetro, es porque ese parámetro es el que modifica. ¿Les queda? ¿Se acuerdan eso? ¿Sí o no? ¿Está? Bien. Por eso ustedes van a ver que en la definición de esa clase tienen, para cada atributo DNI, tienen el comportamiento DNI sin parámetros que retorna el DNI. DNI con parámetros que modifica, ¿sí? El nombre que retorna nombre, nombre parámetro modifica. Y eso es lo que hacemos siempre en la primera vez que creamos una clase, armar todos los métodos accesorios que se llaman y modificadores, los accesores, ¿sí? En cualquier lenguaje de programación. ¿Está? Ahora nos toca hacerlo en Smalltalk, pero lo hicieron ustedes en Python y si alguien sabe algún otro lenguaje y lo ha planificado, lo ha programado, lo hará en otro. Es muy común que el que programa en Java, si les toca programar en Java o C++, esos métodos se transformen en un set DNI para cambiar o un get DNI para poder tomarlo. Eso es lo que se llaman los BIM, ¿sí? Pero a la larga todos terminan en lo que se llaman las propiedades, que son las propiedades de modificar o de leer, ¿sí? ¿Está? ¿Sí? Profe, Sí. me quedó bien claro que la parte de set y get, las claves usan las dos, ¿no? ¿Usa set y get también o no? El set viene de escribir Sí. y get de leer, ¿sí? Entonces, el equivalente es, si vos, por ejemplo, estás en Smalltalk o Python y vos le decís, mira, quiero saber cuál es el DNI, pone el atributo solo. Ahora, está en Java y querés hacer eso mismo, entonces es get DNI. Lo mismo, es una cuestión de nomenclatura. Ahora, si vos querés modificar, en este entorno es DNI, quiero modificar, entonces le paso un parámetro, un DNI, por decir algo. En cambio, en Java sería set DNI y le paso el DNI, un DNI. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? El get y el set son funciones propias del ámbito que viene con sintaxis de C++, ¿no? Son las dos tendencias, porque yo se las menciono, porque hoy en día tienen todos los lenguajes derivados que vienen por la rama de C++, y hay toda una corriente que viene ahora con Python, que en realidad Python tiene un amorfo más o menos, porque viene con sintaxis de C++, pero tiene algunos cambios. Así que puede que ustedes encuentren un get y un set en Python también, dependiendo de quién programe. ¿Sí? ¿Qué más? Es una cuestión de nombre, nada más, pero la operación tiene que estar. ¿Qué significa? Cuando ustedes van a crear una clase, detectan 4 atributos, los 4 atributos van a tener 2 métodos cada uno para leer y otro para escribir. ¿Estamos hasta ahí? Eso es lo que vimos la primera clase de objetos, la segunda clase. ¿Qué otra cosa vimos? Que los objetos se tienen que de alguna manera relacionar entre sí,
¿sí? De una manera sana, ¿sí? Con una dependencia sana que se llama. Y que vivimos en las primeras clases las características de cohesión y acoplamiento. Cohesión, ¿qué significa? Que haga lo que le compete. O sea que lo que yo defina que va a tener esa clase tiene que ser lo que va a hacer esa clase, ni más ni menos. Y el acoplamiento es esa relación que tiene con otros. ¿Por qué digo que tiene que ser sana? Porque ustedes van a ir analizándolo o viéndolo en análisis y diseño, cómo hacer para que no haya una dependencia en donde un objeto no puede cambiarse, no puede modificar sin la existencia de otro. En algunos casos pasa que hay una dependencia ineludible, pero en otros no. Por eso todos los casos de modelado son complejos. Les va a tocar a ustedes que el análisis del sistema y el diseño de sistemas son materias complejas porque son muy subjetivas, ¿sí? Y dependen mucho del grado de conocimiento y expertise del que modela, el que diseña. En programación no tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque en programación se supone que llega el modelo diseñado. ¿Se entiende? Ahora bien, si esto fuera un curso de programación, yo me quedaría hasta ahí nomás. Digo, bueno, nosotros somos programadores, recibimos el diseño y lo implementamos, que en realidad es lo que hacemos en la materia. Pero como ustedes, buenas, se están preparando como ingenieros, ustedes van a pasar por todas las etapas. Van a desarrollar, como en PPR, pero van a analizar, como en análisis de sistema, van a hacer diseño, ¿sí? Como en tercero, diseño de sistemas. Entonces tienen que saber todos los temas que convergen en un punto, ¿sí? En principio nosotros seríamos la última etapa, ¿sí? Del diseño. Cuando después del diseño yo digo, esta es mi solución, la implemento. Pero bueno, tenemos que aprender a programar antes, porque si no, no. Empezar a programar en cuarto año es tarde. Por eso vamos adelante del diseño nosotros. Pero se supone que ya venimos con un diseño. Ahora bien, está claro eso, ¿no? Todos están ubicados donde estamos, ¿no? ¿O para qué estamos acá? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. Aprovechen que los tengo, les veo la cara, ¿no? De que están, hay algunos conectados, no sé, pero me dicen por ahí. Pónganme, por más que yo no vea el chat, pónganme también, porque si no, está. Relaciones entre clases. Dijimos que hay relaciones más fuertes o más débiles. La más débil es la relación de pertenencia tiene un, ¿sí? En donde yo tengo un objeto que usa un objeto momentáneamente. Lo usa y termina de su uso y no hay más, se rompe esa relación. La relación más fuerte es la de composición, que es cuando yo digo, tengo algo de otro objeto, entonces esa relación lleva a toda la vida útil del objeto. Es decir, el objeto se crea con esos objetos, ¿sí? Por supuesto, ahí hay una relación de dependencia muy fuerte porque un objeto que dice, mira, soy un curso y tengo un docente, ¿sí? Al menos un docente y al menos un alumno, en definición, ¿sí? Si alguno de esos objetos se cae o no existe, no puedo crear el curso, ¿sí? Entonces, ahí hay una relación muy fuerte de dependencia, pero una relación necesaria. ¿Por qué? Porque el concepto de curso está formado por docentes y alumnos. ¿Se entiende? Entonces, es una relación que tiene que estar. Esa relación es la de composición, ¿sí? Y la que empezamos a ver la clase pasada era composición simple y composición por colecciones, que hoy lo vamos a practicar, ¿sí? ¿Vieron colecciones? ¿Practicaron con el profe en el práctico? ¿Sí? ¿Hicieron un poquito? Bien. ¿Qué más? Y la última relación, que es la que vamos a ver hoy, y es una de las que más se usan en el paradigma orientado a objetos, es la relación jerárquica por herencia, que viene con la reutilización por ESUM o relación. Cuando yo puedo decir que una clase es un tipo específico de otro, es porque yo puedo reutilizar y aprovechar todo ese conocimiento que está arriba y tomarlo como propio, ¿sí? Entonces, si yo puedo decir que
el alumno es una persona, no hace falta definir persona nuevamente. Persona ya la tengo, la reutilizo y lo que hago es, desde alumno le digo, bueno, mira, vamos a reutilizar todo lo persona, pero le vamos a agregar lo que necesitemos. Eso es lo que vamos a construir hoy. Todo el teórico, el concepto fundamental de la relación es un, ¿sí? O de herencia. Bien, vamos entonces con el tema. Formalmente la herencia lo que hace es un mecanismo, es una característica que permite que que no pueda definir clases a partir de otras ya existentes, ¿sí? Me voy a quedar por acá porque no sé si se va la voz. Me iba a poner los auriculares, pero bueno. Es una de las características fundamentales de este paradigma, ¿no? ¿Por qué? Porque permite la reusabilidad. Hoy todo trabajamos, acuérdense siempre de ese concepto del iceberg, ¿sí? Que yo siempre les puse desde la primera clase. Lo que pasa es que hemos tenido pocas clases con ustedes presenciales, pero ustedes acuérdense en que, bueno, no se las puedo dibujar el que está en línea, pero piensen en un iceberg. En un iceberg que es, uno ve la punta del iceberg, el resto es agua. Entonces uno dice, mira, esta puntita es lo que tengo. No, eso es con lo que trabajamos. Lo que hay por debajo del agua es toda infraestructura que algún otro programador o algún otro científico de datos o de ingeniería de software ya hizo. Entonces lo que hago es, yo trabajo con la parte que se ve, el resto está por abajo. Eso es, no baja el teléfono, perdón. ¿Sí? Entonces, toda la programación moderna se basa en reutilizar conceptos, ¿sí? Ya no me pongo yo desde cero a hacer algo en blanco, ¿no? ¿Qué hago? Construyo nuevas cosas, pero siempre con conocimientos que ya tengo. Ese es el desafío que tienen hoy en día ustedes. Crear cosas nuevas que seguro que van a estar todo el tiempo creando cosas nuevas, pero con las herramientas que ustedes ya tienen, ¿sí? Con respecto a otra definición que puedan tener de herencia es, desde el punto de vista de los objetos, mecanismo por el cual los objetos comparten conocimiento en común, ¿sí? Atributos y comportamientos. Ahí yo les puse un ejemplo bien completo de un ejemplo de una clase persona. Ahora vamos a ver cómo se nombran esos clases en este ámbito. Normalmente una clase que puede servir para otras es lo que se llama clase base. Tenemos dos clases que heredan de persona, alumno y docente. Ahora vamos a ver que esto es un ejemplo bien de jerarquía por generalización, por especialización, perdón, ya los vamos a explicar cuál es cuál. Pero en este caso tenemos alumno que hereda de persona, docente que hereda de persona, ¿sí? Ahí tenemos lo que se llama una herencia simple, porque cada clase hereda de una clase base, ¿sí? Generalmente las clases, ahora lo vamos a ver, pero las clases que pueden heredar de otras se llaman clases derivadas, clases hijas, subclases. En este modelo yo les puse otra complejidad y es que tenemos un alumno universitario, por ejemplo, una especialización de alumno. Entonces, alumno universitario es un alumno. Alumno universitario es una persona también, ¿sí? Porque hereda de alumno y de persona. Tanto alumno universitario también implementa herencia simple. ¿Por qué? Porque hereda solamente de alumno. Alumno hereda de persona. ¿Está? Para el alumno universitario, alumno es alumno y persona, todo junto. Estructuralmente, ahora vamos a ver que en diseño nosotros percibimos y sabemos las divisiones, pero cuando estamos trabajando con los objetos, para el objeto es toda una unidad,
¿sí? Si yo les digo, el alumno universitario, ¿qué datos tiene? Y va a tener todo lo necesario del alumno universitario más lo de un alumno genérico y una persona genérica. ¿Está? Es toda una unidad. Lo que pasa es que en diseño, en estructura, uno reutilizó conceptos. Y ahí hay un ejemplo que yo les agregué como cuarta clase, que es el ayudante alumno. Una figura que existe en la vida real y es muy difícil de implementar en la práctica. No todos los lenguajes la implementan porque es lo que se llama una herencia múltiple. Aquella clase que puede heredar de más de una clase base. Si ustedes se fijan en ese concepto de ayudante alumno, fíjense en que ayudante alumno es un alumno y también es un docente. ¿Por qué? Porque puede enseñar. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, esta clase, ayudante alumno, es una clase, es un modelo bastante controversial. ¿Sí? Yo digo controversial porque se van a encontrar con profesores de análisis o de diseño que posiblemente a ustedes les digan la herencia múltiple no existe. Y yo ahí le estoy mostrando que sí existe, porque en la vida real hay ayudantes alumnos, ¿sí? De hecho, en este último tiempo hay muchísimos ayudantes alumnos dando vueltas. Les ha tocado seguramente algún ayudante alumno en AED, bueno, ahora en PPR nosotros no tenemos, pero hay cursos que ya tienen, los alumnos adscriptos, que son alumnos que de cursos superiores que están asistiendo a ustedes mismos, ¿no? A ustedes, al docente para mejorar la calidad, porque pues son tantos alumnos que un solo docente para todos no dan abasto. Entonces, esa figura. Bueno, así hay muchísimos casos donde hay que diseñar eso. Estimo que en análisis y en diseño, más que nada en diseño, lo van a ver. Yo creo que en análisis no van a llegar a ver este tipo de problemática porque no es fácil, pero cuando vayan a diseño seguramente lo van a ver a través de roles. El concepto. ¿Alguien ya ha hecho diseño acá? No. Todos están a nivel de análisis o menos. ¿Todos han hecho análisis o están haciendo análisis? ¿Sí o no? No sé cómo son las diseño correlativo a PPR. Sí, no. ¿Sí? Ah, está bien. O sea que están todos a nivel de análisis. Bien. Todo lo que es clase derivación múltiple lo van a ver seguramente con roles. Los lenguajes hoy por hoy, Smalltalk permite herencia múltiple, C++ también. Java no permite herencia múltiple, pero lo maneja a través de roles, así que ustedes van a ver UML seguramente con roles para manejar estos casos. ¿Sí? Bien, vamos a estrategias. Tenemos dos tipos de estrategias para implementar herencia. Sistema basado en clases o sistema basado en prototipos. Hoy por hoy la mayoría de los lenguajes trabajan con el sistema basado en clases y si no, combinan, porque hay lenguajes que están hechos basados en prototipos, con los cuales también se usan y se combinan ambos. Recuerden que todo lo que es, tengan presente que todo lo que es tecnología, conceptos, por más que tengan definiciones separadas, muchas veces se convergen o se mezclan, ¿sí? Esto que hablábamos del primer día de clase de paradigma. Podemos tener lenguajes puros o híbridos. ¿Qué hace el lenguaje híbrido? Combina varios paradigmas. Se le da la potencia de poder usar distintas formas de solución. Acá pasa lo mismo. Vamos a tener lenguajes que combinan ambos sistemas. Algunos son completamente basados en clases y otros en prototipo o ambos, ¿sí? ¿Qué significan los sistemas basados en clase? Que yo voy a tener todo lo que es definición de entidades en clases, ¿sí? En ese molde o plantilla para poder construir objetos. Ahí es donde defino la estructura, qué características, atributos y los comportamientos, ¿no? Que se puede hacer. Lenguaje basado en clase es la mayoría, ¿no? Smalltalk, bueno, Haskell, C++, Java, C Sharp, todos, ¿sí? De hecho, hasta JavaScript en sus fundamentos también está basado en clases.
¿sí? Lo que pasa es que en muchas partes se usa el prototipo. A nivel de prototipo, lo que se hace es, se va a crear, se va a obtener la herencia, pero a través de lo que se llama la clonación de objetos ya existentes. Yo tengo objetos creados, que pueden estar creados a partir de una clase, y a partir de ahí, ¿qué hago? Se van duplicando, clonando los objetos y se le va cambiando las características. Se le puede agregar cosas o sacar cosas, ¿sí? Lenguaje, bueno, Self, JavaScript y hay varios. Adelante. Yo les puse ahí en el apunte, les aparece toda una explicación de ambos conceptos. Yo se los puse en recuadro para que sea más fácil identificar cada uno, ¿sí? Todo lo que es modelo basado en clases, siempre hay un concepto de separado de lo que es clase y de lo que es objeto o instancia, ¿sí? Recuerden clases donde yo defino la estructura y objeto donde uso en memoria, cuando ya pongo los datos concretos. Si estoy en el modelo basado en prototipos, ¿sí? Existe lo que se llama el concepto de objeto como una clase de instancia. El objeto es como el generador de otros objetos, ¿sí? Como si fuera una meta clave, un meta objeto, ¿sí? Pero en realidad todos tienen el mismo orden de prioridad, no hay un meta, nada. Puede haber una meta clase escondida por ahí, sí, pero ustedes trabajan desde objetos. Con respecto a la creación, ¿sí? De objetos, siempre se hace con algún método constructor. Ya estamos viendo, empezamos a ver desde la clase pasada, el inicializar, acá en Smalltalk. Ustedes en Python vieron el init, ¿recuerdan? Y en la mayoría de los otros lenguajes que vienen por la sintaxis de C++, siempre es el mismo nombre de la clase. Tiene el mismo nombre de la clase, esa es una función constructora. ¿Cuál es el objetivo de la función constructora? Cuando se crea el objeto en memoria, se le inicializan los datos con algún valor por defecto. O todo en null, o con valores en cero, blanco, como ustedes quieran, o valores que entran o llegan por parámetro. Con respecto al modelo basado en prototipos, como partimos de un objeto y el objeto ya tiene sus propios datos, su identidad, ¿qué es lo que se hace? Se clona el objeto con los mismos datos. ¿Qué se empieza a hacer con ese nuevo objeto? Y se empieza a cambiarlo. Tenía el fondo azul, bueno, ahora le pongo verde. Y ahí es donde me diferencio de mi clonación. ¿Se entiende? ¿Sí? Le pondré otros valores de atributo o le agregaré algo más. Yo siempre les hago el ejemplo de un formulario Windows. Todos conocen lo que es un formulario Windows. El que está online se lo va a tener que imaginar, pero siempre el formulario, van a tener que usar mucho la imaginación los que están online, porque no me ven dibujar, pero bueno, no dibujo lindo tampoco, pero bueno. Cualquier ventana Windows, hoy hablamos de ventana Windows, porque este sistema de ventana, recuerden que surgió hace muchos años y no es que estoy hablando del sistema operativo Windows, sino de todos, ¿no? Linux lo tiene, Apple lo tiene, de hecho, el modelo de ventana lo hizo Apple, ¿sí? ¿Se acuerdan la anécdota? Y si no, vayan y vean. Pasó Bill Gates, vio, copió y salió su sistema operativo Windows. ¿La tienen a esa anécdota? Si no, es muy conocida, ¿no? Bien. ¿Se acuerdan que una ventana tiene para minimizar, maximizar los botones a la derecha arriba, menú desplegable a la izquierda, puede tener una barra de menú de elección, algún fondo de gráfico, ¿sí? Abajo alguna barra de información, la que ustedes ven en cualquier lado, ¿no? Ese es un modelo estándar de ventana. Ahora bien, ese modelo estándar de ventana le pueden agregar o sacar cosas. Una vez que una ventana está instanciada, está creada, es un objeto con su título, con su nombre, fondos de colores, lo que haga falta, tamaño, ¿sí? Esa ventana, si la clonan, van a tener otra igual,
pero le pueden ir cambiando. Ahí le van cambiando, le van poniendo otro nombre, otro color, otro tamaño. Eso es lo que hace el modelo basado en prototipos. ¿Me siguen? ¿Sí o no? ¿Está? Entonces no hay una función constructora en principio, sino que clonan el objeto y después a partir de ahí el objeto pasa a ser independiente, ¿no? Que es, yo me estoy yendo por las ramas, ¿no? Pero es un poco el concepto de que hoy, el concepto ético, ¿no? Que hoy hay con el tema de las clonaciones biológicas, ¿no? Saben que cada vez se van aplicando cada vez más clonaciones biológicas y bueno, ¿qué pasa? Puedo clonar a partir de una entidad biológica, pero una vez que empieza a tomar vida y forma, empieza a tener su propia individualidad, ¿no? Y todo, con todo eso se van a enfrentar ustedes más que nada, porque recuerden que a medida que pasa el tiempo y la tecnología cada vez nos acompaña más, cada vez van a ser decisiones más complejas y algoritmos más complejos que van a tener que ustedes administrar, crear, ¿sí? O manipular. ¿Sí? Por eso todo ese dilema ético, no sé en qué materia lo van a ver, pero lo van a tener que ir viendo a lo largo de su carrera, ¿no? Respecto a las estructuras, en el modelo basado en clases tenemos una distinción de lo que es la estructura y el comportamiento, ¿sí? Porque tenemos que decir, bueno, qué tiene de datos, si hereda o no de alguien y qué comportamiento tiene respecto a eso. En cambio, en el modelo de prototipo, lo que diferencia a unos de otros es el estado, la identidad, ¿no? Color verde, azul, amarillo, si estamos hablando de la característica de color, si es el tamaño o de lo que sea. ¿Qué más? Con respecto a los objetos, una vez que se crean, en el modelo basado en clases, se crean según el modelo de clase, la plantilla, ¿no? Por lo tanto, no se pueden cambiar en tiempo de ejecución los objetos. En cambio, en el modelo basado en prototipos, sí, yo le puedo añadir o eliminar propiedades cuando quiera, ¿sí? Eso me lleva a que no está nombrado en el teórico, pero algunos se acuerdan en primer año cuando vieron Python, estructuras en Python, ¿sí? Y se hizo un ejemplito en la ficha del empleado, me acuerdo. Yo pues justo estamos dando esos temas en AED en esta época. ¿Qué pasaba con el empleado? Ustedes podían crear un empleado con 4 atributos. No sé, legajo, nombre, sueldo, pongámosle 3, y antigüedad. Si yo quería agregarle un nuevo atributo, lo podía hacer a algún objeto, ¿sí? Entonces yo podía tener el objeto 1 que tenía 4 atributos, el objeto 2 tenía 4 atributos, pero el objeto 3, el empleo 3, aparte de los 4 le agregaba uno más, por ejemplo. ¿Puedo hacerlo en Python? Sí. ¿Es un modelo basado en clases? Sí, pero también es basado en prototipos. Es un híbrido. Para algunos sería Python es un híbrido hermoso o es horrible, dependiendo de si le encuentran la ventaja o no. Es horrible desde el punto de vista de nuestro, del análisis y el diseño. ¿Por qué? Porque nosotros venimos con un diseño bien concreto, una solución concreta. Entonces vamos a implementación y se nos rompe todo. Por eso es tan importante apegarnos al diseño. Y en ese primer año se explicó por qué se trataba de que el diseño priorizara a la implementación de Python. ¿Por qué? Porque si yo pongo todos los empleados juntos en una colección o los quiero manejar a todos, ¿sí? Si yo sé que todos tienen los mismos atributos y los puedo manejar a todos. Ahora, si sé que algunos tienen y otros no, cuando le pida a alguno algo que no puede responder, falla el sistema. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. ¿Lo ven? ¿Sí? Si todos tienen legajo, vamos con los alumnos acá, todos tienen legajo nombre, email, por decir algo, ¿sí? Perfecto. Yo a todos le puedo decir, dame tu legajo, todos pueden responder. Dame tu nombre, todos pueden responder. Ahora, si alguno dice, ah, no, yo voy a tener mi QR,
¿sí? Yo para poder preguntarte algo te tengo que preguntar por QR, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el resto? Cuando le quiere preguntar a otro, dame tu QR, no, yo no lo tengo. Y falla, ¿se entiende? Falla la información, el sistema de información y el sistema de software, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, vamos a tener que estar programando para todas esas excepciones. ¿Me siguen? ¿Sí? Por eso uno se apega al diseño. Por eso uno trata de programar basado en clases y es por eso que nuestra aplicación práctica va a ir todo en modelo de clases. ¿Se entiende, no? ¿Cómo va alineada? ¿Sí? Recuerden que cuando ustedes vayan a ver videos, tutoriales, hacer cursos, que yo les recomiendo que háganlo, no se queden con lo que vean acá en la facultad, hagan curso y todo, vayan combinando con los conocimientos que les damos en la carrera. ¿Por qué? Porque en los cursos de programación no hacen esas relaciones completas que son las que necesitan como ingenieros. ¿Qué más? Para eso, práctico, nos vamos a usar herencia basado en clases, ¿sí? Siempre vamos a tener una clase que es lo que se llama clase base, padre, ancestro, superclase, todo depende del ámbito donde estén, pero siempre es una clase que yo la fabrico y que podría servir para construir otras. Siempre la clase base no sabe si hay alguien por debajo, ¿sí? Sabe lo que tiene de acá para arriba, ¿sí? Y por debajo puede estar lo que se llama la clase derivada, subclase, clase hija, descendiente, ¿sí? Que es aquella clase que hereda de otra, ¿sí? ¿Y qué va a heredar? Todo, características y comportamientos. Por eso tenemos en este primer ejemplo, el mismo que pusimos acotado de la primera slide, de herencia, persona, clase base, alumno es una persona, docente es una persona. Si yo puedo afirmar que esa relación se da, es porque estamos bien con la herencia. Todo se organiza con jerarquía de clases, ¿sí? Esta jerarquía me da lo que se llama el diseño descendente o top-down por especialización. Siempre parto de algo general y lo voy especializando. Ese es un tipo de herencia, porque está el contrario, el que es por generalización o por distintos tipos, ¿no? Pero acá vamos a aplicar el de general al particular, es que hoy por hoy se usa. Yo cuando hablo de universalmente es porque se usa en todo el mundo, ¿no? No sé si en alguna otra parte del universo lo usan, pero acá en el planeta Tierra todos lo usamos, ¿sí? Así que vamos del general al particular. Y tengan en cuenta un detalle, el es un. El es un, ¿para qué me sirve? Para poder caracterizar y saber si voy en el diseño o en el modelado bien. Esto les va a servir bien en análisis y en diseño. Yo puedo decir que cualquier alumno es una persona. Estamos modelando un sistema de enseñanza-aprendizaje de personas, ¿no? ¿Pueden asegurar que alumno es una persona? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ahora, ¿una persona es un alumno? No. No, no se puede asegurar. Hay casos que sí, pero no todo. No toda persona es un alumno. Entonces, la relación es siempre de una sola dirección, no de ida y vuelta. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Qué más? Respecto de los modelos de implementación. Los modelos de implementación en los lenguajes, ¿sí? Varían de acuerdo al tipo de lenguaje. Hay dos modelos, el de la herencia por delegación o por concatenación, que es cómo todo este concepto de jerarquía lo plasmamos en un lenguaje de programación, básicamente en la memoria, ¿está? El modelo que se usa en la mayoría de los lenguajes es por delegación. El de concatenación, no hay hoy, al día de hoy, muchos ejemplos o lenguajes que usen este modelo porque es un modelo muy complejo de implementar. Ahora lo vamos a ver. ¿Cuál es la idea del... Vamos con el por delegación y después les muestro el de concatenación. Si bien está graficado ahí, pero para que ustedes lo vean.
El modelo por delegación es una implementación donde el objeto puede tener uno o más atributos parent, se dice, cuando tengo atributos de otra que voy heredando de la superclase o de las clases base, de tal forma que cuando uno no puede responder o un objeto no tiene cómo responder algo, antes de decir, mira, yo no sé esto, pregunto si el que está arriba lo tiene. ¿Sí? Esa es la delegación, por eso se llama herencia por delegación. Y por eso se arma una cadena de objetos apuntando a los padres para poder llegar al momento en donde uno empieza a pedir y a poder obtener. Sí. ¿Es parte del comportamiento interno del lenguaje, digamos, o es algo que los programadores deben tener en cuenta a la hora de hacer los métodos? No, eso es propio interno de los lenguajes. ¿En qué tenés que prestar atención o tienen que prestar ustedes atención? Es en el modelo de delegación de mensajes, ¿sí? ¿Quién puede responder o no? Ahora ya se los voy a mostrar. ¿Cómo lo implementa? Es una cuestión de verlo ahora, nada más. Pero en la parte práctica, yo les voy a enseñar cómo, cuando ustedes tienen un objeto, ¿qué es lo que puede responder? Eso es lo importante. ¿Mm? Si ustedes se fijan en el gráfico, yo tengo acá una jerarquía donde tengo una clase C que hereda de B hereda de A y A de Object. Object generalmente es la clase de más alto nivel de los lenguajes de programación, más allá no hay. Smalltalk tiene un Object genérico, Python la tiene, C++, todos tienen una clase Object de primer nivel, creada alguna vez para que ustedes hereden. Fíjense, en cada clase tiene algún mensaje propio. Object tiene un mensaje llamado mensaje. La clase A tiene un llamado mensaje 3, B mensaje 2 y C mensaje 1. Cada una de estas clases tiene su propio juego de mensajes, ¿sí? Y cada uno va a heredar el mensaje que tenga de la clase de arriba. ¿Qué significa eso? Que Object, como está arriba, tiene su mensaje. Pero la clase A, que tiene mensaje 3 más mensaje. ¿Sí? La clase B tiene mensaje 2, tiene el mensaje 3 que hereda y el mensaje. ¿Sí? Y la clase C, que tiene el mensaje 1, el mensaje 2 que hereda, el mensaje 3 que hereda y el object. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, voy y armo un objeto de tipo C. Y le digo, mira, dame el mensaje 3. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Primero lo recibe C y va a decir, ¿yo tengo el mensaje 3? No, yo tengo el mensaje 1. Ahora, pero como yo sé que arriba mío hay alguien, que yo dependo de alguien, jerárquicamente, veamos si el que está arriba mío puede responder el mensaje 3. ¿Sigue? Entonces ahí se empieza el paso de mensaje por delegación. Entonces le pide a la clase B, che, vos tenés el mensaje 3 para responder. ¿Qué va a llegar el B? El B dice, yo tengo el mensaje 2. No tengo el 3. Entonces, pero antes de decir, mira, no te puedo responder, vamos a preguntar para arriba. Subo nuevamente, ¿sí? A la clase A. Vos, clase A, ¿podés responder mensaje 3? Sí, yo lo tengo. Entonces, ¿qué hace la clase A? Responde con el mensaje 3. La manda, la manda, la manda. ¿Y quién termina respondiendo? El C. Te hago la ejecución del mensaje 3. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Bien. Eso es lo que se llama delegación de evento. Entonces, ustedes tienen que saber que la clase C puede ser capaz de responder a todo lo propio más todo lo que está arriba, ¿sí? Entonces hay que conocer a priori qué es lo que podría responder. Los lenguajes hoy, actualmente, me dan la posibilidad de que yo me paro en el objeto C, le pongo el IntelliJ y me va a traer todo, lo mío y lo que está arriba, así que no tengo que estar yo investigando qué hay por arriba. Para ustedes es transparente. Cuando ustedes se paran en C, ven todo, lo de acá y lo de arriba, todo completo. Es muy seguro que ustedes se paren. Yo hablo de, bueno, no sé si tenemos activado en Faro 8 todos los IntelliJ, pero si ustedes se paraban, ¿se acuerdan en Python?
en algún lado y ponían el punto, desplegaba todo lo que podían hacer con ese objeto. ¿Sí? Bueno, en todos los lenguajes así. Acá también, yo me paro en C y tengo a disposición lo mío más todo lo que recibo y se usa. Este modelo es un modelo basado en delegación y que cada objeto está disperso en memoria. Y yo lo único que tengo es la referencia donde está mi padre. ¿Sí? ¿Se acuerdan de memoria de AED? Tenía un objeto por acá, apuntaba para allá, apunta para allá, que es lo que están viendo en ese dibujo. Entonces, en memoria tengo 1, 2, 3, 4 bloques de memoria distribuidas por cualquier lado donde el sistema operativo me haya dado lugar, y yo lo que tengo es el conocimiento de dónde están esos padres, una referencia, nada más. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí. ¿Está? Por lo tanto, yo puedo construir acá grandes sistemas de clases relacionadas. Gigantes. ¿Por qué? Porque el mapeo, ustedes están viendo sistema operativo, están viendo administración de disco, ¿sí? Mapeo, segmentación, todo eso ya lo han visto o lo están viendo ahora. Ya lo vieron, ¿sí? Bueno, el sistema operativo administra todos los recursos del sistema, incluido la memoria. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es un bloque muy grande, ¿qué hace? Lo tiene que segmentar, ¿no? Entonces, mientras bloques más chiquitos sean, mejor. Y bloques que se intercomuniquen. Ese es el modelo por delegación. ¿Qué pasa con el por concatenación? Cuando ustedes van a construir grandes sistemas, yo acá les puse el ejemplo de no más, dos clases, A y B. Lo que hace es crear el objeto, cuando uno crea el objeto, se crea un objeto, como un metaobjeto, un objeto inmenso, un hiperobjeto, no sé, unido por todas las clases que lo conforman, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Todos los atributos y métodos están a disposición ahí en memoria. Y uno diría que esto es el mejor modelo. En realidad, cuando empezó esta teoría, y sí, en teoría es mucho mejor, porque fíjense en el ejemplo de la derecha. Yo tengo el objeto A, el objeto completo, que tiene todo lo que que hereda de A y todo lo que es B, ¿sí? Entonces yo vengo acá y le digo, dame el mensaje 1 y sabe que está ahí. No tiene que estar buscándolo en memoria. Lo tiene ahí, ¿sí? Entonces uno podría decir, uy, mira qué lindo esto, es mejor porque tenemos todo ahí, rápido. Bueno, no es tan lindo porque esto implica pedir grandes bloques de memoria, y si esos bloques no entran, hay que empezar a paginar y se hace un lío tremendo. La forma más eficiente de manejar sigue siendo el delegación. El concatenación se hace muy difícil. ¿Usted dijo que se crea un metaobjeto unido por? O sea, supone que tenés el ejemplo del que tenemos en delegación, tenés 4 clases involucradas. Vos tendrías que crear en un sector de memoria las 4 objetos de las 4 clases. Un objeto con 4 partes todas juntas. ¿Se entiende? En lugar de tener 4 partes separadas y distribuidas y relacionadas con una referencia, armas todo un bloque de 4 partes juntas. ¿Se entiende? Va a tener todo ahí. Está lindo, bonito, pero el problema es el tamaño, lo grande de cómo administras eso. ¿Se entiende? Por eso hoy la tendencia tanto en hardware como en software, como en programación, como en análisis y diseño, es de algo muy grande separarlo en partes más pequeñas. ¿Se acuerdan? Eso es teoría de primer año, teoría de los sistemas, modularización de programación, ¿sí? Concepto básico de paradigma orientado a objetos. Ya no tenemos códigos inmensos, sino unidades de software pequeñas que hacen algo concreto y se conectan con otras. Hasta en la implementación de software es así. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien, ¿qué más? Smalltalk. ¿Qué es lo que usa Smalltalk? Mecanismo de herencia por delegación. Las subclases heredan todo lo que es atributos y métodos. Las subclases pueden añadir variables de instancia, pero no pueden eliminar, ¿sí?
a ningún atributo heredado. Y lo que vamos a hacer acá simplemente es implementar herencia en simple, donde una subclase puede tener una sola clase base. No vamos a llegar a implementar muchas cosas acá porque tenemos 6 semanas para el paradigma, imagínense, no llegamos. Tendríamos que tener una materia anual en realidad para aprender todo. Y aplicándolo en varios lenguajes, que en realidad hoy se aplican en muchos lenguajes. Solamente para que ustedes vean, abajo hay un concepto, digamos, está graficado un proceso de modelado por herencia. Proceso que lo van a hacer en análisis y en diseño, no acá. Acá no le vamos a dar ya el diagrama de clases hecho. Ustedes lo tienen que interpretar, ¿no? Pero yo ahí les dejo que, por ejemplo, si ustedes tienen que crear un alumno y un docente para un sistema académico, ustedes van a empezar a decir, bueno, a ver, ¿qué datos necesitamos del alumno? Nombre, domicilio, teléfono, legajo, carrera, materias, por ejemplo. ¿Qué cosas necesitamos de un docente? Nombre, domicilio, teléfono, legajo, títulos, cursos. Ahora bien, así podríamos implementar, pero ¿cuál es la ventaja de usar herencia? Veamos qué cosas en comunes tenemos, aplicamos herencia y reutilizamos. Entonces, ese modelo sencillo de 2 clases termina en un modelo de 3 clases, donde voy a tener la clase genérica persona, donde tenemos nombre, domicilio y teléfono, que es común a todos, ¿sí? Y en forma particular que vamos a tener el alumno, que le vamos a decir, mira, ahora hereda los datos de persona, y además vas a tener tu legajo de alumno, tu carrera y tus materias. Y por el lado docente vas a tener tus datos de persona, que ya los heredas, legajo, título y cursos. ¿Se entiende? Hasta ahí llegamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en PPR? Vamos a tomar ese modelo ya hecho y lo vamos a interpretar. O el diagrama que está al lado, que es un diagrama muy sencillo, ni siquiera está en un formato UML, en donde me está indicando que alumno es una persona y docente es una persona. Entonces ustedes lo que van a tener que hacer es identificar en qué relación hay una herencia y la van a programar. ¿Se entiende? No es que los vamos a poner a diseñar, eso lo van a hacer en tercero. Usando el ejemplo de persona y alumno, yo les desarrollo todo el teórico con el ejemplo y después vamos a la parte práctica. ¿Cómo estamos a tiempo? Bien. Este ejemplo trabaja con persona, que es un object, y alumno, que es una persona. Entonces, cuando tienen que crear la clase base, interpretar la clase base, siempre se escribe como está. Se deja object, se le pone el nombre a la subclase y se le ponen los atributos de la clase persona, en este caso. Respecto a la clase alumno, como hereda de persona, ahí es donde yo voy a hacer el cambio. Le voy a decir, mira, alumno ya no sos una subclase de object, sino sos una clase de persona. Vayamos al práctico, lo vamos a ver qué pasa si yo acá le pongo object. Si yo le pongo alumno es un object, alumno va a estar al mismo nivel de persona. No va a heredar. Ahora bien, yo alumno quiero que herede de persona, ¿sí? ¿Y qué agrega alumno? Legajo y promedio. No hace falta poner DNI, nombre y teléfono. Lo hereda. Ahora vamos a ver qué pasa con alumno. Alumno, a partir de esta construcción, no solamente va a tener legajo y promedio, sino va a tener DNI, nombre y teléfono, como propia, porque la hereda, ¿sí? Antes de que vayamos al ejemplo de cómo usarla al alumno, recordatorio de... No, ustedes no lo vieron, perdón. No es recordatorio, sino por primera vez lo van a ver al término súper. El término súper es una palabra reservada que se usa en todos los lenguajes para provocar la búsqueda de un método en las clases bases, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan el famoso self de Python y de Smalltalk? ¿O el this de Java? El self, ¿qué hace? Le digo, decime de este objeto donde estoy parada, quiero tal comportamiento. Cuando yo le digo super,
tal comportamiento le estoy diciendo, mira, no quiero que ejecutes un método de que está acá, sino un método que puede estar arriba, no sé dónde. Puede estar en mi clase base inmediata o más arriba, no importa. Sé que no es propio mío, sino es de mi clase base. Por eso la palabrita super es muy equivalente al self, nada más que el super hace referencia a mi clase base, no a la actual. Sí. La delegación. Delegación. Cuando uno pone super y el nombre, estás delegando hacia arriba, ¿sí? Vos tenés que saber exactamente qué es lo que hay arriba para poder invocarlo, ¿se entiende? Normalmente eso, por eso, cuando ustedes vayan a análisis o diseño, van a documentar todo, ¿no? Van a tener que tener documentado no solamente cómo es la clase esta, sino cómo son las clases base para saber qué es lo que heredo. ¿Está? Entonces, super lo vamos a usar cuando queremos delegar la responsabilidad en la clase base y self cuando tengo que llamar a mi propio mensaje. Ahí vamos a tener varias variantes porque como yo en herencia heredo todo, muchas veces hasta el self puedo llamar a alguien de arriba, ¿no? Ya lo vamos a ver. Por ahí parece confuso, pero normalmente el super y el self lo tengo que hacer, sobre todo el super cuando tengo métodos con el mismo nombre, pero eso lo vamos a ver la clase que viene, no quiero adelantarme. Respecto a la herencia de variables, en Smalltalk se hereda todo lo que yo pido a mi clase derivada, se hereda todo, o sea, todo es visible, público. Eso es a diferencia de otros lenguajes como Java o C++, donde tengo distintos niveles de protección entre clases. Tengo protección entre clases derivadas y tengo que ir rompiéndolo, ¿sí? Acá no, acá se hereda todo, es como en Python. No tengo, es todo heredable. Respecto a las variables de instancia, recuerden que cada subclase va a tener su propia copia de variables, tanto las propias como las heredables, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a crear un objeto alumno, estoy acá en un objeto cualquiera que quiere usar un alumno, ¿sí? Para este objeto, ¿sí? El alumno, ¿qué tiene? Todo, DNI, nombre, teléfono, legajo y promedio, ¿sí? Todo lo que tiene. Pero internamente su estructura no es así. ¿Cómo es internamente la estructura? Dijimos que una parte va a estar destinada para el objeto alumno propiamente dicha, otra parte para el objeto de la clase base, en este caso persona, y otra parte para la clase de object, ¿sí? Todo separado y unido por alguna referencia. Entonces, en lo que hay acá en la imagen de la derecha, vemos que el objeto alumno tiene legajo y promedio propio, ¿sí? Y el objeto persona tiene DNI, nombre y teléfono. Usted dice, ¿cómo se relacionan? Por esto, por herencia, porque acá internamente hay una referencia oculta que ustedes no la van a manejar y es que hace referencia a la persona. Entonces, cuando ustedes diseñan, ahora vamos a ver, cuando hagamos la parte práctica, vamos a diseñar en forma separada. Pero cuando usemos el objeto, lo usamos como una totalidad. ¿Se entiende? Porque el objeto usuario, a él no le importa cómo internamente está armado. El objeto usuario sabe que el alumno que tiene DNI, nombre, teléfono, legajo y promedio. 5 cosas. ¿Cómo internamente está? No importa. ¿Siguen? ¿Sí? Eso es, profe, como para a la hora de asignarle valores, saber en dónde tenés que asignarle los valores. Eso es. Siempre si vos decís en alumno, cree la clase de alumno todo, y cuando lo voy a asignar los valores, también le asigno DNI, nombre y teléfono, creyendo que más de lo mismo. Claro, En realidad no exacto. debería ir ahí. No, vos cuando vas a asignar, por ejemplo, vas a inicializar, suponte que tenés que inicializar el alumno. Vos vas a inicializar desde acá, ¿sí? Los 5 datos, porque son los 5 datos del alumno. Vos se lo vas a pasar acá. Che, mira, te paso los 5 datos.
Ahora bien, internamente, ¿cómo lo vas a recibir? Vos vas a recibir 2, los vas a cargar en esta área de memoria y los otros 3 se van a cargar acá. ¿Se entiende? ¿Está? Pero hay que recibirlos a todos. Por ejemplo, cuando ustedes en primer año ponían, a ver, ¿qué es lo que hacían? El random, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando usaban el random? Que ponían random punto y a partir de ahí podían hacer random, random, random lim, random choice. ¿Sí? Había un montón de cosas para hacer con random. ¿Quién puede asegurar que esa random era solo una clase simple y no tenía varias clases derivadas? Ninguno, salvo que vaya a la biblioteca y a la documentación. Es muy posible que cuando ustedes ponen random punto, les aparezca todo un listado de cosas que pueden hacer con ese random, pero algunas son propias del random y otras que las vienen heredadas de alguna clase numérica. ¿Se entiende? ¿Sí? Para los ojos del usuario son completos los datos. Para los ojos del que implementa son separados. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer ahora en esta materia? Van a aprender las dos cosas, ¿sí? Hasta ahora fueron usuarios de objetos. Ahora van a ser usuarios y creadores. Entonces, desde el punto de vista del creador, vamos a tener que hacerlo en partes separadas. Pero desde el punto de vista del usuario, vamos a llamar a todos de una sola vez. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué más? Inicialización de atributos, ¿sí? Cuando yo voy a inicializar, cada clase puede inicializar sus propios atributos, ¿sí? Por eso, cada clase, cuando ustedes hacen, van a crear su propio inicializar, su propio constructor, su propio init. Ahora bien, si yo estoy en la clase alumno y tengo que construir alumno, yo no puedo construir alumno sin haber construido persona. Y no puedo construir persona sin haber construido object. ¿Se entiende? Porque hay una dependencia jerárquica. Entonces, cada vez que ustedes vayan a construir una clase derivada, tienen que especificar super inicializar. Ese super inicializar lo que hace es decir, mira, anda a inicializar primero la clase de arriba y después voy a inicializar mis datos propios. ¿Sí? Regla de oro de herencia. No puedo inicializarme yo si no inicialicé antes los datos de origen. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Qué más? Con respecto a la herencia de métodos, yo puedo heredar todos los métodos, ¿sí? Que vengan. ¿Y qué puedo hacer en mi clase derivada? Agregar nuevos métodos con los comportamientos que quiera. O también puedo hacer lo que se llama redefinición de métodos. ¿Qué significa eso? Que vuelvo a redefinir con el mismo nombre un comportamiento, pero le cambio el comportamiento para hacerlo propio, ¿sí? Esa redefinición de métodos la vamos a volver a ver la clase que viene en polimorfismo y es una forma de redefinir y de reutilizar conceptos, comportamientos, por eso viene muy ligado al polimorfismo. Por ejemplo, ¿se acuerdan del método AceString? El método AceString, ¿qué hacía? Permitía tomar todos los atributos de un objeto y convertirlos en cadena. El equivalente al str, ¿sí? Al dunder o al método mágico que le llaman de Python. El guión bajo, str, guión bajo y cells. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes qué hacían en primer año? Construían acá y retornaban una cadena con todos los atributos unificados, ¿sí? El str de Python es exactamente el AceString de acá, o al toString de Java, ¿sí? O de C++. Ahora bien, todos se van a llamar AceString. Ahora, persona va a hacer su propio AceString, alumno va a hacer su propio AceString, object va a hacer su propio AceString. Entonces, ¿qué hacemos? Redefinición de método para que cada clase haga su propio AceString, que es su propia conversión a string. ¿Me siguen? ¿Sí? O cualquier otro comportamiento. También lo vamos a ver con polimorfismo en la clase que viene. Para terminar este tema, si les queda, lo vamos a volver a ver, pero tienen que tener la misma asignatura, el mismo nombre,
y parámetros, ¿sí? Y por supuesto que si vamos a tener dos métodos en distintas jerarquías con el mismo nombre, de alguna forma los tengo que diferenciar. Y ahí entra en juego si uso el super o uso el self, ¿sí? Si yo sé que quiero invocar a un método de mi clase, que se llama de una forma, uso self. Y si quiero invocar al mismo método, pero que esté en otro lado, le pongo super, para que haya esa distinción. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Más o menos. Ahora vamos al práctico. Supónganse en la clase alumno. ¿Qué tendría que mostrar si yo le pido al alumno dame un STR o dame un ACStream? Todos los datos del alumno, ¿sí? Incluido lo de persona. ¿Me siguen? Ahora, yo acá les puse las dos implementaciones. La de abajo es la implementación completa, ¿sí? Donde yo le digo, mira, el alumno, ¿qué debería responder? El DNI, el nombre, el teléfono, el legajo, el promedio, ¿sí? ¿De dónde saca el DNI? De super. ¿De dónde saca el nombre? Puede sacarlo del self o del super. ¿Por qué no le puse super si nombre lo tiene persona y no lo tiene alumno? Porque como nombre no está redefinido, no hay competencia de nombre, puede usar el self o el super. Es válido. Self teléfono también es válido. Puedo poner self o super, no hay problema. Ahora, legajo. ¿Puedo poner super? Fíjense, ¿puedo poner super en legajo? No, porque el legajo es propio, o sea que no me queda otra que poner self, obligadamente. Promedio también, porque son los dos atributos de alumno. Entonces yo ahí construyo toda la respuesta del alumno. Pero ¿qué pasó? Tanto DNI como nombre y teléfono no la tienen alumno, la tiene persona. Pero yo la uso como si fuera propia, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es la forma que usamos normalmente en todos los lenguajes? La primera, que es, si yo ya tengo armado un método que me permite mostrar el DNI, el nombre y el teléfono, ¿para qué lo voy a volver a escribir? Salvo que lo necesite reestructurar, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Le digo, mira, yo sé que persona ya hizo su ACStream, entonces dame su ACStream, dame el DNI, el nombre y teléfono. Y a eso agregale el legajo y el promedio. Entonces, ¿qué hago? Reutilizo, ¿sí? Lo que ya está programado antes. ¿Y qué pasa con los nombres? Como acá en mi ámbito, esto se llama ACStream, pero en el super también se llama ACStream, acá sí o sí tengo la obligación de poner la palabrita super. ¿Me siguen? ¿Sí? Cuando hay un conflicto de nombres, ahí es donde tengo que definir si es un self o un super. Si no hay conflicto, puede ser self. ¿Queda? ¿Sí? ¿Qué más? Clases abstractas. Muy rapidito, yo esto lo voy a entrar en la clase que viene. No, hoy no vamos a hacer clases abstractas, así que se los digo rápidamente, pero la clase que viene entro con este tema. Las clases abstractas son clases especiales muy genéricas que no sirven para construir objetos porque son tan abstractas que lo único que definen son comportamientos o algún concepto, ¿sí? Por ejemplo, yo les digo un mamífero. ¿Alguien puede imaginar o dibujar un mamífero que no sea concreto? No. ¿Saben qué característica tiene un mamífero? Sí. Ahora, ¿lo pueden representar? No. ¿Cuándo lo van a representar? Cuando lo concreticemos con algo. Por ejemplo, con un ser humano. Nosotros somos mamíferos. Un perro es mamífero, ¿sí? Pero si no lo bajamos, no lo podemos hacer. Concepto genérico como periférico, de entrada y salida. ¿Saben lo que es un periférico? Sí, pueden pensar en un periférico hasta que no piensen en un monitor que es de salida, no pueden definirlo. O en una impresora, en un teclado, o en una pantalla táctil, ¿sí? Entonces, son clases que necesitamos definir en los modelos, pero que no van a llegar a ser objeto nunca. ¿Por qué? Porque hay algunos comportamientos que no se pueden definir todavía en ese nivel, pero más abajo sí.
con esto lo dejo hasta acá. Queda claro en general el concepto, pero la clase que viene voy a volver a darlo, pero lo vamos a hacer práctico. ¿Se entiende? Y hasta ahí creo que llego. ¿Sí? ¿Cómo hacerlo en el Smalltalk? Por ahora no. Y vamos al caso de estudio, pero vamos a hacer un recreo. Voy a pausar acá la grabación. ¿Sí?